¿Tienes criptomonedas? No, no lo entiendo. ¿Cuánto vale quizás las personas que te están proponiendo este deal? No quiero decir que caemos en lo que se llama como name lending, pero es necesaria conocer el carácter. Hoy con nosotros, Carlos Sayé, CEO de Toesca Asset Management. Yo creo que este es de los periodos donde más oportunidades de inversión he visto en Chile. Hay mucho menos capital local persiguiendo los activos locales. Cuesta mucho convencer a un inversionista en Europa que mande plata a Chile. Creo que uno de los grandes riesgos a los que uno está afecto cuando toma decisiones es tener exceso de confianza y creer que se la sabe toda. Un inversionista extranjero me dijo, mira, yo a Chile hoy día lo veo con menor riesgo político que Estados Unidos. Aquí Chile tiene una ventaja, esto no lo puedes hacer en otra parte. Soy Matías del Río. Soy José Tomás Valente y esto es Millions, el arte de invertir. un espacio para escuchar a quienes mueven y piensan las grandes decisiones financieras. Y entender qué inspira a los protagonistas de las inversiones. Este episodio fue posible gracias a Betterplan Toesca y Cordada. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Millions, el arte de invertir. El podcast donde hablamos de inversiones, pero también de personas. Donde queremos conocer 360 grados a los verdaderos protagonistas de nuestro mercado de capitales. En una conversación franca y directa. ¿Cómo eligen las mejores oportunidades? ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuál es la característica común de todos aquellos líderes que tienen éxito en el mercado? ¿Cuánto hay de ese mito del lobo de Wall Street? Esos tiburones que siguen el instinto para invertir. ¿Y cuánto hay de frialdad y reflexión al momento de elegir un camino? Detrás de cada mito hay un gran inversor. Hoy con nosotros, Carlos Sayé, CEO de Toesca Asset Management. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros conversando hoy. Muchas gracias a usted. Un honor. Bueno, Carlos es fundador y socio de Toesca, empresa que hoy es referente nacional en el manejo de activos alternativos. Vamos a hablar de qué se trata eso. Es ex gerente general de BTG Asset Management. Él, de origen, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, es MBA de la Universidad de Wharton y de la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Wharton. Y, Carlos, ¿qué cosas más habría que poner en tu currículum? Mi carrera profesional la empecé en Consorcio. Okay. Un inversionista institucional que me ayudó harto para donde estoy ahora, porque me dio la otra mirada a la mesa, ¿no? A quien yo hoy día le voy a vender producto. Hoy día soy fábrica de producto y busco venderle a clientes como los inversionistas institucionales, como las compañías de seguro de vida. Ahí partiste en Consorcio. Vamos a entrar en el detalle porque José Tomás no te va a perdonar ese trayecto profesional paso a paso. Pero yo quiero saber qué cosa que no suele aparecer en tu currículum a ti te gustaría que apareciera. Cuando presentabas currículum, yo creo que ya no presentas currículum, pero ¿qué te gustaría? ¿Qué ganas de poder poner esto que nadie me lo valora? Generalmente he tratado de presentar currículum al revés, lo más resumido posible. Creo que cuando uno pone mucha cosa en el currículum, como que para mí es una alarma. Entonces he tratado de transmitir que menos es más. ¿Algún hobby, deporte? Eso, cosas de ti. Mira, cosas que he hecho en mi vida, aparte de la universidad y trabajar. Durante 7 años fui patrulla de esquí, voluntario, que encuentro fue una muy bonita etapa. La hice, creo que partí en segundo o tercer año de universidad. O sea, mientras estuve en la escuela de ingeniería, estaba todos los fines de semana arriba. ¿Y era alguna manera de ganarse cierta plata o no, más no de voluntariado, como los bomberos. Mira, como los bomberos. No tenía idea. Cada centro de esquí, no todos, en esa época eran poquitos, después ahora ha ido creciendo más. Pero la mayoría de los centros de esquí tú tienes la gente que está pagada por el centro de esquí, que vive arriba. En el fondo estás a cargo de la operación y de rescatarte si algo te pasa, pero además están los patrullas de esquí de Chile, que es una institución de voluntarios como bomberos, que nos financiamos haciendo rifas, buscando auspicio, de esa manera. Y teníamos un refugio bien rústico, que de hecho parte de ese lo armamos con nuestras propias manos en Farellones, y yo estaba en el grupo que partimos haciendo esto en Valle Nevado. Al principio éramos 4. ¿Y sigues siendo tan activo en el esquí? Mucho menos, no tengo tiempo, pero uno de los deportes que me encanta. Todos los años trato de esquiar. Aparte, uno de los deportes donde puedo juntar a todos mis niños haciendo algo al mismo tiempo, que a todos les gusta al mismo tiempo, que cuesta harto pillar eso. O sea, una buena comunidad quizás después de esquiar también está ahí, compartís, te obliga a estar todos juntos. Claro. Y lo pasan bien desde la de 16 hasta la de 9. Que no, cuesta harto pillar esa instancia. Entonces, desde la instancia familiar rica, es que ando y a todos les gusta. Eso es un hobby. ¿Qué otras cosas?
alguna cualidad que no te la conozcan en tu oficina, por ejemplo. Sí, pero que una de esas no tengo idea, desde cocinero hasta, No, hasta últimamente- la política, hasta la astronomía. La psicología me gusta. Mira, Sí. Es una... ¿y qué significa? ¿Te gusta que lees? He leído libros de psicología, encuentro fascinante entender cómo funciona nuestra fallada mente, porque estamos llenos de fallas y somos tan ignorantes al respecto. ¿Has podido usarlo en la inversión? O sea, ¿te ha logrado traer cierto, o es más una reflexión personal que te puede servir como, no sé, quizás hasta para la paternidad? Para la paternidad, de todas maneras, que para mí es de las cosas más difíciles de la vida, ha sido la paternidad. O sea, creo, si tú me... Es un emprendimiento. creo Ya que vamos a hablar conversaba- creo que del conversaba anoche con mi emprendimiento. señora, pero es de las cosas de la vida donde creo estar más lejos del ideal. O sea, donde si uno se imagina como cuál es el ideal que yo podría hacer como padre, siempre siento que estoy lejísimo de eso. La pasa metiendo las patas, básicamente. uno. Constantemente. Sí. Claro. Pero ahí, y en las inversiones, yo creo que el entender qué tan fallados somos en la manera en que pensamos y analizamos lo que está alrededor nuestro, te permite ser más consciente de que no sabes lo que no sabes. Y ser un poco más humilde. Creo que uno de los grandes riesgos es que a los que uno está afecto cuando toma decisiones es tener exceso de confianza y creer que se la sabe toda. Pero en el mejor de los casos, muchas veces uno es consciente de que hay cosas que no sabe, pero está muy lejos de estar consciente de que hay mucho que no sabe que no sabe. Primer bloque, pasado. Vamos al pasado, vamos más o menos a los años 2000. Carlos, iniciaste tu carrera en Consorcio y llegaste a ser subgerente de inversiones y jefe de estudios allí. ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos, desde tus inseguridades hasta tus logros, los aprendizajes? Vuelve atrás en esos momentos. A ver, recuerdo que la decisión de entrar ahí fue extremadamente básica. Fue porque un amigo que llevaba ahí trabajando un año me dijo, oye, ven a trabajar para acá y aprender un montón. Yo recién salido de ingeniería, no tenía idea qué iría a hacer con la vida. Bueno, de hecho, entré en ingeniería también sin tener muy claro qué es lo que iría a hacer. Así que entré simplemente por la recomendación de un amigo que me dijo que hay que aprender harto. No tenía idea que iría a dedicarme a las inversiones. ¿Y tu primera pega fue ahí en Consorcio? Por eso. ¿Sí? Fue analista de estudios. En el equipo de estudios de Consorcio con mi primera jefa, la Carla Brusoni, tremenda profesora, creo que todavía sigue educando analistas después de ya 35 años haciendo lo mismo, de una paciencia infinita. ¿Y analizaban qué tipo de cosas te acuerdas? ¿Algún tipo de activo en particular? ¿Carteras? O sea, una de las primeras cosas que hicimos, y creo que me marcó, y sigo yo hoy día, una de las razones por qué estoy metido en infraestructura, fue la compra de SVAL en ese minuto, la sanitaria de la quinta región. Se habían privatizado hace poco la sanitaria, va a ser privatizado, no sé, primera mitad de los 90, yo creo. Sí, claro. Y era una compañía inglesa la dueña, que estaba saliendo, y tenía unos jefes súper no agresivos, le ponen, creo que tiene como un tinte negativo, pero que no no tendría por que qué hacerlo. eran creativos y hacían cosas más allá de lo que hacía una compañía de seguro de vida normalmente. Entonces vieron la manera de poder comprar el control de VAL, ¿cierto? Ocuparon dos de las compañías de seguro y otro vehículo del grupo y analizamos eso. Fue mi primera pega, creo que mi primera pega como analista. Lo primero que hice fue hacer el modelo eso de VAL. Trabajamos con un consultor y terminamos comprando VAL y controlando VAL. Fue una tremenda inversión. Le fue muy bien a Consorcio con eso. Después, teniendo VAL, al poco tiempo se vino como la segunda ola de privatizaciones de las sanitarias, que no fueron privatizaciones, fueron concesiones. Como dos tipos de sanitarias en Chile. Las que se privatizaron y las que se concesionaron. Y una de esas era la cuarta región, que se llamaba ESCO en esa época. Y teníamos que hacer, a través de VAL, queríamos hacer una postura en la licitación. Y también fue una de mis pegas, ser el analista, hacer el modelo de valorización de esa compañía, y también la adjudicamos. Y se fusionó con ESVAL y bueno, fue parte de una tremenda historia de éxito. Bueno, y ahí empecé a ver el mundo de infraestructura. Partimos por la sanitaria. Ahora en Toesca hemos comprado 2 sanitarias, he sido director de 2 sanitarias. O sea, te marcó mucho el proceso, la industria, la infraestructura. Yo creo que sí, sin darme cuenta, pero sí. Pero probablemente cuando entraste debe haber sido poco sofisticado versus lo que hoy día todo el... Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Era la primera vez que hacía un modelo de contabilidad, no tenía idea.
había salido de la escuela de ingeniería, tuve un ramo de contabilidad los primeros años, lo estudié para pasarlo, me aburría un montón, y tuve que aprender contabilidad de cero, básicamente, y por eso me acuerdo de la Carla que me enseñó todo. Era qué paciencia este bruto que era básicamente salí de la universidad sin saber nada de eso, de finanzas. Sabía harto de mecánica, de máquinas, pero de finanzas nada. Pero te habrá servido de mecánica y de fluido y de fierro en la Sí, ingeniería. al día de hoy me ha servido. No me arrepiento nada de haber estudiado Porque ingeniería. entiende, aunque ustedes... El negocio de fondo. Claro, El aunque activo real. tal cual, el- más allá que la inversión es otra cosa, entender de fondo de qué estás hablando te da un plus. Creo que sí, y lo hace más entretenido también. Mm. Hace más entretenido analizar una compañía donde uno entiende un poco más qué es lo que está detrás, de cómo funciona, dónde están los riesgos. ¿Cuánto tiempo estuviste en consorcio? Estuve en total 8 años. ¿Y siempre en el análisis? Estuve una pequeña pasada para probar, me fui a la mesa de dinero y lo aguanté como 6 meses y dije, es que estoy aburridísimo aquí, o sea, o me vuelvo o me voy. Y me volví al área más de estudio. Yo era más ratón de laboratorio, me gustaba más la parte analítica. ¿Hasta qué? Y después me averigüé que había sido como los futbolistas esos que se compran el pase. Fuiste a estudiar un MBA a Wharton, volviste a consorcio, pero de ahí Sí. llegó Selfin y dijo, compramos tu pase. Terminó siendo algo así, no fue así planificado, pero sí, a ver, hice la típica carrera 4 años en consorcio y todos los que, o sea, más o menos era bien natural, hice un MBA, no, de nuevo, sin darle mucha vuelta. Y consorcio fueron súper buena onda conmigo en ese minuto y me sponsorearon me pagaron Mira, que no es el poco. MBA. Que no es poco. No es claro. poco. A esa altura de la vida para uno es infinita plata. Y el compromiso era quedarme 3 años a la vuelta. Y la verdad es que a los 2 años estaba medio inquieto. Y habíamos hecho algunas cosas con la gente de Selfin. ¿Ya? Siempre Hoy traían harto BTG, negocio. para los Hoy que no BTG, conozcan claro, la BTG. historia. Con la gente de Selfin hacíamos hartas cosas, dos negocios juntos, y tenía muy buena relación con algunos de ellos. Y estaban buscando a alguien para que se hiciera cargo de lo que en esa época estaban tratando de armar el grupo de activos alternativos. Y me preguntaron si estaba interesado. Fui, me entrevisté, conocí a Alejandro Montero, y hoy día uno de mis socios. Y nada, me tincó harto. Selfin era una de las instituciones que yo veía que era un buen lugar. Si el día de mañana me cambiara de consorcio, decía, es un buen lugar donde me gustaría estar. Y bueno, llegamos a un acuerdo y me fui antes que se cumplieran los 3 años. Así que tenía que pagar el pase porque no cumplí mi el compromiso. Y Selfin a esa altura dijo, bueno, ok, yo pago lo que debe Carlos y así pude cambiarme pega. Que no tenía cómo fondear en el fondo la deuda. Por supuesto. Y ahí fue un cambio acertado mirado a la distancia. Absolutamente. O sea, ¿Por qué? ¿Qué te dio distinto? ¿La industria era distinta? ¿La empresa era distinta? ¿O ya habías topado techo? O sea, parado el día de hoy, lo que más agradezco es haber conocido a quienes son mis socios hoy día en Toesca, con quienes fundamos Toesca, con quienes desarrollé una tremenda relación. Ya tengo un tremendo aprecio y respeto. Ellos son mayores que yo, tienen más experiencia que yo, entre 10 y 15 años más. Estoy hablando de 3 de los socios mayores, tengo otros socios que son más de mi edad y algunos más jóvenes. El haberlos conocido a ellos fueron las cosas que agradezco de ese cambio. El haber pasado al otro lado de la mesa en esta relación de vendedor o fábrica de productos y comprador de productos, que es el inversionista, el haberme pasado al lado allá y haber tenido que aprender lo que es vender. Porque yo siempre era comprador nomás por el lado consorcio. Se hacen los lindos, dicen. Me iban a vender. Claro, Claro. hacíamos lindo. Todo el mundo te trata como A ver, preséntame, explícame de nuevo, a ver, Oye, dame este cálculo. Dime lo que tú quieras, yo lo Claro. hago, te invitan a todos lados. Pero conocer lo que es agregar valor desde el otro lado de la venta es algo que, primero, yo nunca pensé que me iba a interesar hacerlo, siempre lo miré como que lata eso. Como dije, yo era más analista, me gustaban los números. Pero el desafío de hacerlo, de hacer la venta, no solamente fabricar el producto, sino que venderlo bien, lo he encontrado también fascinante. O sea, ese desafío de lograr transmitir. ¿Y sientes que tienes más talento para uno que para otro o has desarrollado? Mira, no sé si tengo mucho talento para la venta, para ser honesto. No sé si tengo la personalidad que tengo. Yo veo al equipo de ventas nuestro en Toesca y son gente que, yo lo veo, nacieron para hacer esto.
Sí, Nos dice que hay que contratar gente mejor que uno, que ahí está el éxito siempre. O sea, para mí es un desafío constante hacer ventas. No sé, honestamente creo que no tengo mucho talento, pero encuentro muy entretenido el desafío de hacerlo. Oye, y volviendo antes, ¿cómo te tocó esto de la venta de Selfin hacia BTG Pactual? ¿Cómo viviste esos momentos? ¿Qué conversación hubo? ¿Cómo cambió tu rol? Cambió porque de repente aparecieron hartos jefes en Brasil. Hablando portugués. Claro, tenía entonces al final, lo que cambió es que tenía, como yo cubría, cuando compró... ¿Cuánto BTG tiempo estuviste Selfin, antes que se vendiera Selfin a BTG? poco, un año. Un año y medio. Y te remeció un poco el piso. Y ¿qué miércoles me viene a hacer acá? Ahora que no tanto, fíjate, yo no recuerdo haber como estado una nunca... oportunidad por ser una tremenda empresa BTG. No recuerdo nunca haber estado muy nervioso, la verdad. Ya. Que nunca lo pasé mal en esa época. Pero sí cuando empezaron a aparecer, como yo cubría dentro de Selfin, activo alternativo, donde estaban en ese minuto teníamos los inmobiliarios, teníamos crédito y teníamos otras cosas, como todo lo demás. No teníamos infraestructura todavía. Y en Brasil habían brasileros a cargo de cada una de esas cosas distintas. Cada uno de ellos era como un jefe mío, aparte del jefe que tenía en Chile. O sea, cada uno de ellos me trataban como Claro. su reporte directo. Y varios de ellos eran bien jóvenes y no con mucha experiencia y con eso que yo te dije al principio, que es lo que encuentro peligroso, más riesgoso, es tener esa sobreconfianza. Entonces no tuviste tan buena experiencia. Pero mira, yo creo que se manejó bien. O sea, creo que en un principio entraron como más fuerte, pero después fueron respetando el que, oye, este no es un mercado que conozco tanto, dejemos que ellos que lo conocen mejor se manejen y creo que hoy día funciona perfecto. O sea, eso es parte quizás de la delegado... sabiduría que tuvo los jefes de ese entonces de BTG, un poco también entender que... Sí, yo creo que terminaron haciendo bien. Bueno, y hay varios en el mercado chileno teniendo que aprender lo que tú aprendiste hace muchos años, décadas, Así ¿cierto? Varias compras de empresas brasileras. Espero que le esté yendo bien. He escuchado que le está yendo bien. Este podcast fue producido gracias al apoyo de Betterplan Wealth Management Independiente. Una mejor manera de invertir. Cordada, invierte con riesgo inteligente. Y Toesca, especialistas en activos alternativos. Ahí dentro se germinó lo que tienen hoy día en Toesca, porque entiendo que no sé si todos, pero una buena parte de los socios de Toesca o los fundadores de Toesca vienen de allí. Sí. ¿En qué momentos te recuerdas tú que en los pasillos o en los comedores o en el café, en Selfin empezaste a decir, ya, voy a buscar con quién me quiero independizar? Este es el momento de la independencia. Mira, ¿por qué elegiste a los que elegiste? La primera vez que empecé a pensar en independencia fue cuando hubo cuando tuvimos la crisis en BTG, cuando acusaron a Andrés Esteves y estuvo preso y el banco estuvo a punto de quebrar, a horas de quebrar, y se consiguieron líneas de liquidez en Brasil que lograron salvarlo. ¿Y tú ahí eras gerente general de...? No, después. Yo todavía estaba a cargo del área dentro de la jefe, del área de alternativos. Éramos dos áreas, estábamos de activos tradicionales o líquidos y alternativos. Pero después pasaste a gerente general de BTG. Sí, porque renunció mi jefe, que era Rodrigo Nader. En esa época, que hoy día gerente de inversiones. Ya tú, entonces, trabajas en Chile por un banco brasilero, el dueño, el gurú de ese banco brasilero, que Andrés Esteves, fue acusado, ¿no es cierto? Pensábamos que el banco desaparecía. Dije, bueno, algo tenemos que hacer. Ahí empezaron a organizarse entre ustedes. No, ahí hubo un montón de conversa entre todos. O sea, era un desorden. Había mucho nerviosismo. Pero ahí fue cuando yo personalmente empecé a pensar en que quizás debería hacer otra cosa. ¿Qué edad tenías a esa altura? 36. Tenías carrete ya, suficiente. Sí, por ahí, 36, 37. Y tenía esta visión de que, o sea, no es una visión mía, pero al final es bien común en todo el planeta. Al final los administradores de fondos más exitosos en el planeta tienen cierta estructura que es enfocada e independiente. No son parte de un gran conglomerado financiero, no es el asset management de Goldman Sachs, por decirte algo, no es el mejor de Estados Unidos. O sea, son el Descué, fantástico, pero los mejores son los independientes, los que se dedican solo a eso, los que todo su foco, exactamente, toda su energía, todo su foco está dedicado a eso. Por un lado, y por otro lado, no tiene ningún conflicto de interés con otra área de la empresa. Que eso es algo que yo viví muchas veces, o sea, es inevitable. Tú puedes tratar de manejar conflictos de interés, pero a mí el mundo ideal es cuando no los tienes por diseño. Y cuando eres parte de una compañía grande que tiene otras áreas de negocio,
y que interactúa con otros agentes del mercado de otras maneras, termináis en conflictos de interés. Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo puedo tener de moroso, por ejemplo, o puedo tener una disputa, no sé, en el fondo inmobiliario con un retailer, que es arrendatario mío, podemos estar enojados por algo y tener una disputa, un arbitraje, no tengo idea. Y por otro lado, ese retailer es cliente extraordinario del área de investment banking de la misma empresa donde yo trabajo. Y le digo, oye, dile a este que me deje molestar, porque si no te dejo a ti sin el mandato. Entonces, ese tipo de... No es algo que me haya pasado, por si acaso, pero ese tipo de situaciones hipotéticas son las que hacen que, al final, inevitablemente, la mejor estructura es la independiente y enfocada. Fuiste viendo que el diseño del negocio te estaba haciendo ruido, por lo que acabas de señalar. Tenías una etapa de madurez profesional en que a lo mejor independizarte era interesante. Vino la crisis de BTG en Brasil. Todo eso configuró un escenario para dar el salto. Y había otra cosa que veía que... Y bueno, con mis socios con los que terminamos partiendo esto, y partimos con Alejandro Reyes, que fue el primero que salió de BTG ese minuto. Él salió a principios del 2016. Yo renuncié creo que agosto, por ahí, o septiembre. Que no había un asset manager de ese estilo, así independiente, enfocado en alternativos, que haya sido realmente exitoso en la región, sacando Brasil. En Brasil habían varios, ¿ya? Y hoy día son dueños de otros asset managers en Chile. Pero tú mirabas ahí el resto de la región, que en esa época siempre pensaba ahí en región andina, ¿cierto? Estaba como bien de moda. Nunca fue nada región andina, pero en esa época se hablaba harto de eso. Entonces veíamos ese espacio medio vacío, ¿ya? Había algunos, pero chicos y como que de hace mucho tiempo y con una... No sé, no estaban muy actualizados. Entonces veía como, aparte de que tenía ese ejemplo que en el mundo el asset manager que le va bien y tiene esta estructura, veíamos que estaba ese espacio un poco disponible en el mercado. ¿Y lo pasaste mal cuando partiste? ¿O tú partiste y a los meses dijiste, me va a ir increíble, voy a firmar Toesca va a ser una empresa gigante? No, o sea, partimos con una... Porque la gente te ve ahora, ¿cierto? Te ve ahora, gerente general de Toesca, empresa grande, muchos fondos, muchas clases de activos alternativos. Quizás dice, tuvo suerte, Carlos. Quisimos, o sea, tuve la suerte de partir con buenos socios y que efectivamente hubo un espacio que pudimos aprovechar. Sin duda hay que tener suerte. Pero quisimos partir un poco en grande, ¿ya? Y en grande me refiero a teniendo estructura de asset manager grande o mediano, siendo que no teníamos nada. Entonces eso significaba tener harto gasto. Y yo puse todo mi ahorro. Todo lo que tenía, la creación de la sociedad con Alejandro Reyes, puse toda la plata que tenía disponible. Alejandro puso plata y partimos con harto gasto, o sea, contratando harta gente, armando estructura para administrar como si fuéramos grandes, siendo que no existíamos. Explícame a mí, porque José Tomás está más familiarizado. Esto es servicio lo que tú prestas, ¿no es cierto? Primero. Entonces ya, me voy a independizar, pongo servicio y me pongo a ofrecer ¿qué? ¿Y partiste con algún contrato amarrado o empezaste a pensar qué y luego fuiste a levantar? No partimos con nada amarrado. La visión era, mira, nosotros lo que sabíamos hacer en alternativos era inmobiliario, crédito privado y infraestructura. Eso eran los fondos que teníamos en BTG, eso era lo que yo estaba a cargo y después de todos los asset management. Y teníamos la visión de hacer un manager de alternativos, pero también le agregamos el fondo de acciones, porque no es alternativo. Pero uno de los socios con los que partimos fue Rodrigo Rojas y Arturo Arrázabal, y todo el equipo de ellos, que llevaba mucho tiempo, ellos tienen, no sé, 20 años de track record administrando acciones, el mismo núcleo de personas, de 3 personas que tienen 25 años de experiencia haciendo acciones. Que Toesca Chile Acción se llama, ¿cierto? Se llama Toesca, se llama el Chile Equities y está el Small Cap. Sin ningún contrato de nada, sin ningún fondo, y saliste salimos a cazar, a levantar plata con proyectos ya listos, más o menos vistos. Había un activo de infraestructura que queríamos comprar, ¿ya? Que teníamos visto. ¿Te acuerdas cuál es? Sí, claro, era la ruta del Algarrobo, que era un 49% de lo que une La Serena con Vallenar. Ok, y dijiste ya, eso queremos comprar. Sabíamos que el dueño quería vender un 49%, dijimos ya, nosotros queremos comprarte. Lo estudiaste, te dio y saliste entonces a levantar la plata. Y nosotros comprometimos harta plata nuestra para eso. Pusimos
o sea, ya estábamos súper estresados. Súper estresados. Y eso salimos a levantarlo con las compañías de seguro que confiaron en nosotros, confiaron en el activo. Nos fue extraordinario con ese activo. Aquí se buscan los primeros, son institucionales. Compañías ¿no? de seguro fueron. Compañías de seguro, ya. Sí. No es que uno salga a buscar con el vecino o Friends and No, Family. compañías de ¿no? seguro que nos conocían, los conocíamos Porque son- ellos, teníamos relaciones. Involucra con ellos. mucha plata todo esto. Involucra harta plata. Y eso fue una de las primeras transacciones que hicimos. Y así partió Toesca. El primer fondo que hicimos fue el Chile Equities, que lo partimos en diciembre del 17 para alcanzar a tener track record completo, o sea, el 16 para alcanzar a tener track record completo el 17. Y partimos con Friends and Family, con ese fondo. Y después esta infraestructura. Y después esa infraestructura. Segundo bloque, presente. Vamos ahora a la siguiente sección, presente, para entender un poco más de tu liderazgo, manera de invertir también. Y quizás, dado que estamos hablando de Toesca, así en 30 segundos para explicar qué es Toesca hoy en día. ¿Cuánta plata administran? Las áreas en las que se enfocan. Y quizás también por qué les va bien. ¿Alguien puede decir? Bueno, ¿Cuál somos, es la receta? Como tú dijiste, somos un administrador de activo alternativo. Activo alternativo se puedes meter cualquier cosa allá adentro. Es gigante el universo de cosas que puedes meter. Defínemelo a mí, que no soy experto, es todo lo que no es acciones. Para mí la mejor definición es todo lo que no es ni acciones, ni bonos, ni caja. Ya. Hay que encontrar hartas definiciones en el planeta, pero para mí esa es la más simple, la mejor. O sea, todo lo que son las tres clases de activos por definición, las tradicionales que se compran en una bolsa, se transan y tienen precio diario. Todo lo que no es eso es alternativo. Y ahí voy a ver de todo. ¿Ya? Ese es su foco, esa es su filosofía. Pero dentro de eso nosotros hacemos algunas cositas nomás, no todo. Es imposible hacer bien todo. Imposible. ¿Cuáles son esas? Entonces hacemos infraestructura, hacemos sector inmobiliario, no todo dentro de infraestructura, no todo dentro del sector inmobiliario. O sea, de nuevo, cada una de esas clases de activos también se puede abrir un abanico infinito. Crédito privado y farmland. Estamos hoy día a comprar, es la última estrategia. Exactamente, la compra de campos para el desarrollo de proyectos para la exportación de fruta fresca y frutos secos. ¿Y cuál es tu área favorita de esa? ¿No tenía una con más cariño especial? No, todas me gustan. Y también tenemos el área de acciones. Quiero explicar una cosa, porque un alternativo tiene manera alternativas, tiene acciones. El área de acciones la administra el equipo también con una mirada más de alternativo, más de private equity, más una mirada de los flujos y el valor de largo plazo de la compañía, que pensando en dónde va a estar mañana, dónde el mercado va a ponerle precio mañana a esto. No están en las pasadas, no están en las pasadas, no tienen ese mindset. No está cuando nos sentamos en el comité de ellos, no hay análisis de, oye, ¿para dónde va a ir el precio? Sino que ¿para dónde van los fundamentales de la compañía? Sobre todo en las small caps se transan muy poquito en Chile, entonces aparte, en no verdad es casi un private equity. Entonces, pero es una mirada de fundamentales más que una mirada, porque la mirada está lleno de managers de fondos de acciones que lo que están pensando, y está bien, no es que esté mal, están pensando dónde va a estar el precio en el siguiente periodo, ¿cierto? Porque no solamente tienes que tratar de proyectar cómo lee la compañía, sino que cómo el mercado va a evaluar eso. ¿Qué precio le va a poner el mercado a eso? En cambio, los alternativos tú no estás mirando eso. Oye, y en deuda privada, ¿por qué no nos explicas un poco qué es? Porque no todos que nos están viendo conocen lo que es, y ustedes están abiertos a prestar plata privada. ¿A qué tipo de negocios? ¿A nuevo? ¿A negocios que lo están pasando mal? Bueno, y quizás la gente también se pregunta, ¿por qué no van al banco? Que es que el típico que cuando ellos necesitan pedirle plata van a un banco y toman un crédito. ¿Sí? La definición más fácil de crédito privado es todo lo que no está transado en una bolsa, ¿cierto? Entonces todo lo que no es ni bonos, ni efectos de comercio, ni depósito. O sea, toda otra manera de prestar plata que no sea esa es crédito privado. Ahora, de nuevo, el mundo infinito. Como filosofía, ¿qué es lo que intentamos hacer? Es tratar de encontrar las partes del mercado que no están siendo atendidas por el mercado tradicional de financiamiento. O sea, y a veces pasa por ciclos. Y pasa por ciclos porque a veces los bancos se quemaron todos con una industria, por ejemplo, la industria de energía. Hubo un mal periodo para la industria de energía en Chile, donde muchos bancos perdieron harta plata. Y hoy día ningún comité de un banco quiere escuchar un proyecto de energía. Están como, o sea, ni siquiera quieren saber. Y eso genera un montón de oportunidad para alguien como nosotros que
no tenemos historia, que tratamos de ser más pragmáticos quizás porque tenemos distintos, no quiero decir que no tenemos ningún problema de agencia, pero quizás tenemos distintos problemas de agencia. Creo que tiene un comité de un banco donde un ejecutivo que llevó una transacción de energía a su comité y se perdieron toda la plata, no se atreve a volver a llevar una al comité porque algo malo le va a pasar. No sé, ganar el bono o peor que eso. Entonces, como nosotros tratamos de ser más pragmáticos, nos metemos ahí, donde vemos la oportunidad, donde hay falta de capital. Eso es lo que estamos buscando. Sectores de la economía donde falte capital, eso tratamos de llenarlo. Nosotros, ahí es donde buscamos la oportunidad. ¿Típicamente la oportunidad te llega o tú la vayas a buscar? Te llega una oportunidad y empezás a pensar, ¿por qué me llegó esta oportunidad? ¿Hay algo en común acá con otras más? ¿O es solamente una oportunidad? ¿O solamente esta empresa? Y ahí empecé a tirar la hebra y ver si es que hay algo más sistémico que te dé una oportunidad para hacer un portfolio de cosas y no solamente un deal. ¿Ya? Y así es como... Y en estos deals, pero dado que es portfolio, ahí quizás veis la parte más como analítica, de si te dan los números, ¿cuánto vale quizás las personas que te están proponiendo este deal? ¿Importan o es un tema numérico, da lo mismo quién te traiga el deal? ¿O hay un tema de confianza de quién? No, da lo mismo quién traiga el deal. No quiero decir que caemos en lo que se llama como name lending, que al final le prestas la plata a la persona porque quién es nomás, pues no es una buena práctica. O sea, no es condición suficiente, pero es necesaria conocer el carácter, ¿ya? Porque a veces un muy buen activo, pero con un mal carácter, termina mal igual. Y muchas veces transacciones que ni siquiera llegan al comité porque por carácter las detuvo el equipo, ni siquiera las llevó a comité. Con esta persona se averiguan, conocen algo, nos apoyamos mucho en network, en relaciones en todo el mercado para tomar el teléfono, oye, conocí a esta persona, así, ni a la esquina, listo. Aunque traigan un activo, una transacción que se puede ver fantástica, si el carácter no está, no entra al pipeline. Déjenme una pregunta antes, insisto, de ustedes son más expertos, pero cuando uno va a armar un fondo, primero va a buscar la plata y vendiendo qué es lo que yo voy a hacer con este fondo, o primero yo busco las alternativas de negocio y con eso en cartera voy a un institucional a decirle levantemos plata, sea socio de este fondo. A ver, en el mundo desarrollado, cómo funciona es que vas a buscar la plata primero. Vas a buscar la plata primero y ocupas tu capital reputacional para hacer eso. Eso requiere de mucha confianza. De mucha confianza, muchos años de track record, entonces vas con ese capital reputacional y dices, oye, voy a hacer esto, esta va a ser mi estrategia, la he hecho durante 20 años, aquí está cómo me ha ido, pásame la plata y yo veo dónde la invierto. Y eso funciona en el mundo desarrollado. ¿Y a Toesca cómo le ha ido eso? ¿Toesca está levantando plata antes de tener los proyectos? Es súper difícil en el mercado en Chile, lo hemos logrado, lo hemos hecho un par de veces, pero es un desafío constante hacer eso en Chile. ¿Pero hasta un fondo soberano noruego les puso plata o no? ¿No? Nos puso, sí, fue cliente nuestro en algún minuto por varios años. Ahí también había una relación larga con ellos de antes. Selfin y BTG conocían el equipo que manejaba las acciones. Claro, han sido capaces de levantar plata de Family Office, en el fondo AFP, de compañías de seguros. Y hoy día hemos levantado plata de institucionales extranjeros también, que es el gran... Allá está la oportunidad. Esa es la oportunidad y eso es para donde uno... O sea, cuando partimos Toesca pensando en que el camino que había que recorrer era pero para llegar allá. Porque uno no podemos depender solamente de los inversionistas chilenos. Aquí hay un oligopolio de inversionistas institucionales. Si es súper chico. Tú lo viviste en tu principio de tu carrera. Total. Oye, si el mercado chileno de asset management es extremadamente competitivo, las comisiones en Chile son extremadamente bajas comparadas con el resto del mundo. O sea que es mucho más barato contratar el servicio de un asset manager que en Estados Unidos o en Europa. Porque existe esa relación de pocos tomadores de decisión que controlan mucho capital y la cantidad de oferta, la cantidad de AGFs que métete a la CMF y mira el registro de AGFs, ¿cuántas hay? 50 y tantas, yo creo. 60, no sé. ¿Y están saliendo fuera de Chile a buscar alternativas de negocios con los fondos que tienen hoy? Lo que pasa es que sí, pero en casos muy particulares, donde sentimos que de verdad tenemos alguna ventaja para hacerlo, porque si nosotros no tenemos nosotros tratamos de agregar valor a nuestros aportantes. ¿Ya? O sea, si es que nosotros nos sentimos que tenemos alguna capacidad de agregar valor y que solamente vamos a intermediar algo, no lo hacemos. No somos brokers. ¿Ya? Entonces, si nosotros no somos capaces de nosotros transmitirle al aportante, mira, yo aquí sé más y puedo entender mejor que la gran mayoría de los que te puedo ofrecer esto, en verdad preferimos no hacerlo. Entonces hay muy pocas ocasiones fuera de Chile donde nos podemos convencer de eso. Entonces la gran mayoría de las cosas las que hacemos en Chile, que es donde tenemos las capacidades, donde tenemos el equipo, la experiencia, el network.
Entonces, generalmente estamos buscando oportunidades en Chile o cerca de acá. ¿Qué oportunidades están hoy día buscando o ofreciendo? ¿Cuáles han sido los...? Mira, hoy día oportunidades, o sea, en mi carrera de este lado de la mesa como administrador de fondo, ya son 15 años, yo creo que este es de los periodos donde más oportunidades de inversión he visto en Chile porque hay mucho menos capital local persiguiendo los activos locales. O sea, mucha plata se fue. Mucha plata se fue, mucha plata sigue saliendo no de personas, yo creo que hemos visto más plata que se ha estado quedando más plata en el mercado local, hemos visto más flujo de los inversionistas privados, los fondos de crédito privados, los fondos de acciones. Eso ha estado funcionando bien, pero la plata institucional grande durante los últimos 4 o 5 años ha estado fluyendo para afuera más que para Chile. Todavía en el margen. ¿Qué oportunidad hay para Toesca y qué están viendo ahí? Eso genera que, a ver, nosotros cuando partimos invirtiendo el fondo 1 en infraestructura, cada vez que queríamos comprar un activo nos peleábamos con otros 2 o 3 fondos chilenos, aparte de los extranjeros que estaban persiguiendo la misma transacción. Hoy en día eso no existe. No hay 2 o 3 fondos chilenos con capital de institucionales chilenos detrás persiguiendo activos de infraestructura o inmobiliarios. ¿Y eso es mejor, peor, lo hace más difícil? ¿Baja las exigencias? Para nosotros o sea, en el negocio en el que estamos es súper desafiante porque la fuente natural de capital para nosotros es esa, es el capital local, y si no está disponible tenemos que salir a buscarla afuera. Y eso es mucho más caro, lento, tedioso, cuesta mucho convencer a un inversionista en Europa que mande plata a Chile. O sea, Latinoamérica nunca es el sabor del mes, nunca es la región preferida donde fluye la plata. Entonces, se ha decepcionado un par de veces ya. O sea, entonces hay que peregrinar harto ahí para lograr convencer a alguien. Son compromisos a muy largo plazo. Entonces también no es como que Argentina está bien este año, o Chile está bien este año, o va a salir este presidente. Negocios de 20 años, no te interesa solo el presidente de ahora o el que viene. Tienes que creer en el largo plazo. Ahora, toda esta turbulencia que pasamos en el 2019 ahora ha ayudado harto para eso, fíjate. He tenido la suerte de hacer negocios con inversionistas de varias partes del mundo y somos socios con gente de varias partes, Japón, de Canadá, de España, Francia. Y en una de las últimas reuniones que tuve con un inversionista extranjero para que invirtamos juntos acá en una transacción en Chile, me dijo, mira, yo a Chile hoy día lo veo con menor riesgo político que a Estados Unidos. Para nosotros tiene más bajo costo de capital mandar plata a hacer este negocio que me está proponiendo en Chile que invertir en algo parecido en Estados Unidos. Y el hecho de que hayan pasado por ese periodo turbulento y que el país no se destruyó, o sea, a pesar de todo el intento que hubo por destruir, terminaron donde están, que ya no es fantástica la situación donde estamos creciendo pocazo y todo, pero en el fondo lo ven como una prueba de que le tiraron unos misiles enormes y no te destruyeron. Y eso hoy día nos está jugando a favor contraintuitivamente quizás, en el discurso para tratar de convencer a gente que mande plata para Chile en el largo plazo. Diciendo, oye, esta cuestión resiste. Y la infraestructura, porque ustedes son bien especialistas en infraestructura. Muchos dicen, está bien parada la infraestructura y depende, me imagino, qué tipo de infraestructura. Sí. ¿Hay oportunidades ahí? ¿Cómo lo estás viendo? Con el cobre donde está y la minería, o sea, está lleno de faenas que hoy día están pensando reabrir, que estaban cerradas, porque con el cobre no sé, por $3 no daba, pero donde estoy hoy día da. Sí. Todo eso genera mucha necesidad de infraestructura adyacente. La minería tiene un montón de externalidades, el desarrollo de la minería tiene un montón de externalidades positivas para este país y una de esas es mayor necesidad de infraestructura. Entonces, ahí creemos que hay varias, estamos trabajando en transacciones involucradas, o sea, que están relacionadas a ese mundo. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque en la evolución Chile vivió un periodo donde estaba muy boom el tema de infraestructura, ustedes, ¿cierto? Participaron de concesiones y después esto se fue poniendo muy lento, fuera de la minería. ¿Cómo has visto que ha evolucionado la infraestructura en Chile? Son varias respuestas distintas, pero una desde el punto de vista de los inversionistas. Claro, como te dije, cuando invertimos el fondo 1 e incluso parte del fondo 2, competíamos con varios otros fondos que tenían capital institucional chileno detrás, y eso desapareció, ¿ya? La razón de eso es, desde un punto de vista bastante simple, un cambio regulatorio en el régimen de inversiones de la AFP, que hizo que a la AFP les pusieron un nuevo régimen de inversión que incluía los activos alternativos
en el 2018. Entre el 2019 y principio del 2020 fluyeron como, no me acuerdo la cifra exacta, pregunta tú, que entre 600 y 900 millones de dólares de activos alternativos chilenos de la AFP, que eso es plata que va a vitalizar al final todo el mercado de capitales chileno. Y en mayo del 2020, creo, hicieron un pequeño cambio al régimen de inversiones, que no quiero ponerme muy técnico, pero hizo que ese flujo se detuviera. Y de ahí en adelante ha sido casi cero. Y fue totalmente inesperado. O sea, no es que hayan diseñado el cambio para que eso pasara. Fue un efecto indeseado de un cambio que o sea, desde mi punto de vista, estoy súper interesado en este comentario, pero no se debería haber hecho. Es plata, claro, de nuevo, súper interesado porque esa era plata que nosotros éramos un candidato natural a seguir administrando, ¿cierto? Pero ahí te muestra como la sensibilidad que hay en pensar muy bien esta reforma de pensión y a veces estas cosas que se debaten menos. Total. Pasó lo mismo con la small cap, que la prohibición de que la AFP invirtieran en fondos small cap y se destruyó la industria y ahora tenéis menos liquidez en todas las empresas. La última chicas. vez que una IPO, ¿cuándo fue? No me acuerdo, hace 6 años de haber sido. Esos son los efectos, son efectos súper importantes este país. Claro, pero son poco visibles quizás para la gran mayoría del país también, ¿no? O sea, súper poco visibles. El IPO es cuando las empresas salen a bolsa, cuando levantan plata a través del capital. Oye, y si la bolsa chilena era una fuente de fondeo para desarrollar este país extraordinaria y desapareció. En los 90 había uno al mes, dos. El crecimiento que tuvimos en este país en los 90 y los 2000 fue gracias al mercado de capitales que teníamos. Entonces, hay que pensar bien esos detalles. ¿Y en infraestructura ustedes compran preferentemente obras hechas o planean obras que hagan falta que vean ustedes que Chile no tiene? Hemos hecho de todo. ¿Qué te gusta más? ¿A cuál le ves más perspectiva de negocio? La compra tiene que ser más oportunista. Hoy día me gusta más el desarrollo de proyectos. Desde cero. Desde cero, no. ¿Y tienen ventajas ustedes? Tenemos algunas ventajas. Pero desde cero no, porque pasar por el periodo de permisología nadie lo puede tolerar hoy día. Es intolerable. Entonces, hay gente que se dedica a eso, tiene el estómago para eso y ¿De otra cosa que es imposible calcular? Meterle los costos. Es imposible. No tienes idea cuánto te dan. Entonces, ¿qué nos pasa? Hoy día, nosotros hubo una época en que participamos en licitaciones que hacía el MOP. ¿Ya? El MOP iba a licitar proyectos, participamos en un par, le llevamos un montón de tiempo, un montón de recursos, terminamos perdiendo contra en algunos casos, postores chinos que llegaban con una tasa de costo de capital cero, era algo que no teníamos cómo explicarlo y eso nos desalentó para seguir participando. Pero hoy día, cuando hemos visto proyectos que potencialmente nos podrían interesar, decidimos no participar porque entre que tú pones la oferta por el proyecto, que tú dices ya, este es el precio que yo necesito, depende de variable de licitación, pero ponte tú que la variable de licitación sea, esto es el pago anual que yo necesito para construir este proyecto. Entre que tú pones ese número y la fecha en que efectivamente vas a empezar a construir, a desembolsar y a financiarte con un banco, puede pasar 24, 36, 72 meses. No tienes idea cuánto tiempo va a pasar. Esa es una variable que se ha hecho más incierta. Y por otro lado, antes tenías un mercado de capitales donde tenías relativamente cierta certeza de cuánto te iba a costar financiarte. Hoy día eso tampoco está. Entonces se componen esos dos efectos. El plazo es cada vez más largo e indefinido y cuánto te va a costar financiarte también es más incierto. Entonces ponerle precio hoy día a algo que no tenéis idea de cuánto te va a costar financiarte, para nosotros es inaceptable. Y se lo hemos dicho a concesiones, se lo hemos dicho al MOP, han tomado el punto. Hay soluciones relativamente sencillas, si no hay que... No es extraordinariamente difícil la solución para cambiar la base de licitación de los proyectos y tener, en vez de 2 postulantes por proyecto, volver a tener 10 postulantes por proyecto, que es lo que teníamos antes. Pero pucha, siempre están ocupados con otras cosas en el gobierno. Porque no es normal, o sí, yo no lo había escuchado cuando te escuché, Carlos, hablar de que compran campos, o sea, de desarrollo, explotación agrícola. No es tan normal. ¿Cuántos fondos en Chile, fondos de inversión están dedicados a eso? ¿Y por qué se decidieron y cómo les ha ido? Ya, buena pregunta. ¿Por qué nos decidimos? Nos decidimos porque siempre hemos estado, como te he dicho, en la búsqueda del inversionista extranjero. ¿Ya? ¿Cómo lo convencemos de que venga a invertir a este país con nosotros? Y generalmente este ha sido un mercado, hasta hace 5 años atrás, súper competitivo, donde había a veces más capital que oportunidades para invertirlo. Eso hacía que los retornos esperados fueran
relativamente bajos a lo que estos inversionistas globales que pueden alocar donde se les ocurra, tenían otras mejores alternativas que Chile. Entonces, la tasa era baja en Chile. La tasa era baja. Casi igual que Estados Unidos. El retorno de la infraestructura era baja en Chile. Era parecida a Estados Unidos. Y sector inmobiliario lo mismo. Hoy día es más alto, pero sigue siendo relativamente poco competitivo con lo que encuentra en otras partes. Entonces tenemos que encontrar algo que nos permitiera decirle al inversionista, mira, aquí Chile tiene una ventaja. Esto no lo puedes hacer en otra parte. Y el retorno te va a pagar. Hay sectores como la minería, sectores como el forestal, el salmonero, donde tenemos ciertas ventajas, pero nosotros no sabíamos mucho de eso. Pero en el sector de campo creo que harto de las capacidades que nosotros tenemos se aplican para poder desarrollar eso. Y ahí encontramos eso. ¿Cuánto tiempo llevan? 3 años, creo. ¿Y la curva de aprendizaje ha sido muy cara? Ha sido cara, tenemos que poner harto capital nuestro para la compra del primer campo. Contratar equipo, tenemos un equipo de 5 personas. Para administrar hoy día todavía un fondo súper chico. O sea, ¿En qué región es esto? Hoy día el campo que tenemos está en Molina. ¿El resultado está aquí mejor de lo esperado o todavía? No, va bien. El resultado hasta ahora va bien. Pero tenemos un pipeline de proyectos grandes. Ya tenemos un inversionista ancla extranjero. Estamos a punto de cerrar otro. Hoy día estamos tratando de comprar 3 o 4 campos adicionales. Hemos encontrado terreno fértil en el inversionista extranjero. Le hace sentido invertir en campos para producir fruta fresca contra estación desde Chile, el hemisferio norte, es algo que le hace sentido al inversionista global. ¿Cuál es en tu trayectoria la inversión más impopular que le planteaste a alguno de tus socios, a alguno de tus inversionistas y que terminaste ganando la apuesta, entre comillas, que te dijeron, Carlos, te volviste loco? Tengo un ejemplo al contrario, que es una inversión que sentí en algún momento que me culparon por no haberla perseguido lo suficiente. Porque era bien emblemática, era grande, para nosotros era bien relevante. Podríamos haber tratado de perseguirla y haberla hecho. Y a mí no me gustaba. ¿Cuál es? Es que no la quiero decir. Ya. Estando en Toesca ya. Sí, estando en Toesca no la quiero decir. A los que tomaron esa inversión les ha ido mal. Mal, súper mal. O sea, le estás diciendo a tus socios, ven, tenía razón. Está bien. No, mis socios. Con mis socios no nos refregamos nada. Nos perdonamos todo. La verdad, tenemos una relación extraordinaria. Tenís muchos activos ilíquidos. Tenís activos inmobiliarios. ¿Te viene el estallido social? ¿Qué pasaba por tu cabeza esos meses siguientes donde uno veía los precios de los fondos que transaban y iban a 40% de descuento? Tú ibas a tu casa a leer de psicología. Era temporada de nieve, así que no podías ir. Claro. No. El principal problema que te puede pillar ahí es cuando tienes obligaciones que cumplir, ¿cierto? O tienes que refinanciar un pasivo o tienes un fondo que permite rescates y no tienes cómo pagarlo. Ahí es cuando se te viene la noche. Teníamos un fondo en que teníamos ese problema, en el que teníamos rescates que iba a ser imposible hacer la liquidez para pagarlos absolutamente. ¿Inmobiliario este era? No, ese era de crédito. De crédito. Sí, el único en que teníamos rescate era de crédito. En los otros, por definición, no teníamos una responsabilidad tremenda tener rescate en eso, así que no tenemos. Y eso fue, ahí estuvimos estresados. Y tuvimos que lograr convencer a los aportantes que era el beneficio de todos, que era como el bien social, era modificar esas ventanas de rescate. La ventana de rescate es cuánto, es con qué frecuencia y cuánta plata le permites a los inversionistas sacar de tu fondo. Entonces, son importantes ambas cosas. Con qué frecuencia la pueden sacar, si es que es diaria, semestral, trimestral o mensual, y cuánto del fondo se puede sacar en cada una de esas ventanas. Entonces, claro, y obviamente si tú tienes un edificio no podéis permitir rescates diarios porque no podéis ir a liquidar un edificio en un día. En un fondo mutuo que tienes acciones la podéis vender todos los días, claro. A excepción de algunas, puedes. Y este es un fondo de crédito donde había un mix de cosas que algunas eran relativamente líquidas, se iban pagando todos los días como las facturas y otras no. Entonces, ahí vimos que estaba ese desbalance, pero por suerte logramos. Esa fue una pega tremenda del equipo que se relaciona con los inversionistas para poder alinearlo. Entendieron que era el bien común. No, y el bien común era cambiar. Para eso tenéis que tener buenos inversionistas que velen por el bienestar de todos y no por el suyo propio. Exacto, y eso se logró y logramos volver a dormir tranquilos. Tercer bloque, futuro. ¿Qué industrias o sectores crees que nos puede sorprender Chile en el futuro? Los próximos años. Mi respuesta la tengo que limitar a mi ámbito de acción, pues no soy omnipresente en el mundo de las inversiones. Limítate tú donde quieras. Yo creo que el sector de agua, impulsado por la minería, es un sector donde vamos a ver harto desarrollo.
¿Sabes cuántas plantas desaladoras hay operando en Chile hoy día? Muy poca. 20, Más de las que pensé. creo que 25. ¿Y tenemos potencial para? Y vamos, yo creo que de aquí a 10 años más vamos a tener unas 30 más. O sea, Ya. Ahí ves un mercado potencial. Es que la minería va a dejar de consumir agua continental de aquí al 2030. Esos son millones de metros cúbicos de agua que hay que sacar de otra parte. El mercado inmobiliario ha estado golpeado en el último tiempo. Ha No sé estado si, golpeado. claro, sí. Estamos... ¿Ves recuperación pronto? Sí, yo creo que... ¿Es momento para entrar a invertir en el mercado inmobiliario? Bueno, creo que hoy día o ayer salió una noticia que alguien veía que iba a haber una estrechez del mercado, porque como no ha habido nuevo proyecto de oficina, como se está volviendo atrás con esto del home office en todas partes del mundo, y son mercados que reaccionan súper lento, vamos a llegar a un momento en que se va a apretar y vamos a tener los edificios topados y vamos a tener necesidad de metros cuadrados, va a llevar eso para arriba las rentas. Yo creo que ahí el que tenga la capacidad de inmovilizar plata, yo creo que le puede ir bien. Está muy bien. Y La bolsa chilena ha subido, la bolsa chilena ha subido muchísimo, ¿cierto? Este último Muchísimo. tiempo. La bolsa de Estados Unidos, ¿para qué decir? Europa se ha recuperado. ¿Cuánto nos queda de tanta noticia buena? No sé si tenía alguna visión sobre el IPSA. No, la verdad es que no tengo una visión sobre el IPSA porque la otra vez miramos en los comités del equipo de acciones, miraba el IPSA, que estuvo durante, no sé, 5 o 7 años más o menos pegado en 5.000 puntos. El primer gobierno de Piñera estuvo pegado 10 años. 10 años, en 5.000 puntos, y de repente estamos en 8.000 en un periodo en que ¿qué ha sido lo extraordinario? ¿Qué dirías tú que ha sido lo extraordinario de este país para llevar el IPSA de 5.000 a 8.000? Yo no lo tengo tan claro. O sea, teorizamos ahí en el comité, pero no es obvio. Entonces, la respuesta más típica es se está adelantando. Claro, el mercado bursátil se adelanta. Algo bueno quizás viene, ¿cachai? O quizás está muy castigado en ciertos múltiplos y se han corregido porque todavía los múltiplos están... Pero es difícil encontrarle como racionalizarlo hacia la perfección. Porque ahora y no antes. Porque no... Exacto. Carlos, ¿qué falta para que vuelva al dinamismo del crecimiento de la economía chilena? ¿En tu juicio qué teclas habría que tocar? Hablaste de permisología, que está bien tocado. ¿A ti te parece que esa es una de ellas? Absolutamente. Lo que pasa es que no sé cómo se arregla. No sé cómo se... Con buena política, con voluntad. Pero a mí me gusta la humildad de... ¿Cómo volvemos a tener buena política? Sí. Yo tengo una opinión medio popular, yo creo, por lo menos en mi oficina y seguramente en varias partes más respecto a la política. Cada vez me he interesado menos por la política porque siento que no hay ningún resultado de elección, no hay nadie que pueda llegar al poder que nos pueda cambiar la vida al país. O sea, que pueda ser el salvador. ¿Estás seguro? Siento eso. ¿Y si te llega por la vía de las elecciones un Maduro? No, es que eso es la inversa. Tú dices, nada, lo puedo mejorar, pero... Es que también me pasa eso, que tampoco veo que alguien, de nuevo, en la experiencia que viví en los últimos 5 años, tampoco veo que alguien nos pueda destruir completamente. Entonces, no creo mucho en ninguno de los dos extremos. No creo ni en el destructor total, ni en el salvador. Entonces, estoy medio... Porque hay ciertos consensos, pero si abandonamos la política... No, totalmente. No se puede abandonar. Y sí creo que 3 periodos mediocres, aunque no nos destruyan, nos hacen harto daño. Y que 4 periodos relativamente razonables versus los 3 mediocres sí hacen una diferencia compuesta en el tiempo, pero son periodos largos. Pero en El Salvador, así que en un periodo nos salva, no creo. ¿Pero la política, le asigna importancia a toda la política? No, totalmente le asigna importancia. Perfecto. Lo que pasa es que estoy medio, no sé muy bien cómo se sale de donde estamos. Nos vamos a la definición de penales. ¿Tienes criptomonedas? No lo entiendo. Esa es la razón. Sí. ¿Acción chilena favorita hoy? No tengo. En acciones invierto en el fondo Toesca Chile Equities. No veo acciones. Confío en el equipo. Porcentaje de tu patrimonio, el personal, en dólares. 20% de ser. Y porcentaje de tu patrimonio en cash. 25%. ¿Y eso se ha dado así o tú? No, se ha dado así. Es circunstancial. Sí, no soy así. Generalmente estoy más ilíquido. ¿Y muy invertido en Toesca. En Toesca, ya, que es lo propio, está bien. Sí. ¿Y en patrimonio y en activos alternativos? Lo que pasa es que el 70% de mi patrimonio está en Toesca. Ya. ¿Novela favorita? ¿Novela favorita? Uy, nunca me gustan mucho las novelas, fíjate. No. ¿Has leído pocas novelas buenas entonces? Habría que quedarte bueno. Sí. Libro con un comodín de no ficción. Libro favorito. Hay uno que me gusta mucho, se llama Thinking Fast and Slow,
de Daniel Kahneman. Psicólogo, pero Psicólogo. premio Nobel de Economía. Libro que todo inversionista debería leer. Fooled by Randomness de Taleb, Taleb. creo que sirve mucho. Y hay uno que se llama Against the Gods, que habla del riesgo. A propósito de riesgo, ¿qué riesgo actual subestima el mercado? La situación fiscal de Estados Unidos. ¿Qué inversionista admiras? Chileno o extranjero. Está prohibido decir a Warren Buffett porque Sí, no puede no, ser que que lata. todos lo digan. Hay un tipo que trabajaba en Oak Tree, que no me acuerdo cómo se llama, escribía las cartas a los Howard inversores. Marks. Howard Marks. Ese es un tipo que tú sigues y admiras. ¿Eh? ¿Empresario que tú admiras? Chileno, ojalá. Creo que en Chile tenemos tremendo empresario. Alguno Horst que te Polman. llame Polman. Casa propia, mejor comprar o arrendar. La casa para ti y tu familia. Comprar para sacar el riesgo y que te cambien de ahí. O sea, esa para mí no es una razón económica. La razón es si yo encontré el lugar donde quiero estar con mi familia, se arriendo me pueden sacar. Vamos a ir ahora con otra de las preguntas características. Un socio tuyo, socio y director también de Toesca, Max Vial, nos dejó una pregunta para ti, que pregunta sorpresa, que vamos a ponerle play ahora. Hola Carlos, una pregunta simpática de los inicios de Toesca. ¿A quién pusiste a trabajar en los computadores cuando empezaron a llegar a los inversionistas extranjeros si no había nadie trabajando? No sé si nos hace bien a tu vez que hay que responder esa pregunta. Bueno, el director consideró... Habla rápido Max Vial, pero no tan rápido. Eso No, que se puso 1,5 al principio, ya. después... Lo que pasa es que cuando partimos estábamos en una oficina prestada, que era así un potrero, y habíamos sido, no sé, éramos poco, 8, algo así. Se veía todo pelado. Y estábamos hablando con inversionistas importantes, tratando de convencerlos de que confiaran en nosotros. Entonces uno de ellos nos fue a visitar de afuera de Chile. Y para que no se viera la oficina pelada, le pedí al tipo que nos estaba ayudando con la instalación de los computadores de tecnología que trajera a su staff. Y arrendamos mesa. Esto es como las teleseries que arrendan extras. ¿No? Más o menos Está muy sí, buena. A y todos le ha pusimos- pasado el pusimos tema de mesa que no. y computadores que no estaban ni enchufados. Fake it till you make it. Y pusimos a gente sentada ahí para que desde la sala de reuniones que tenía puerta de vidrio se viera gente sentada y no se viera todo un peladero. No sé si estoy muy orgulloso de eso, pero bueno, lo hicimos. Está buenísima la No eres historia. el primer entrevistado que narra algo similar, tratando de mostrar más entusiasmo. Pero yo digamos. creo también lo hace superhumano, que las cosas Sí, no te regalan todo, sino que hay Sí. uno parte con poco, tratando de armar. Carlos, antes de ir terminando, te tenemos un regalo acá con Matías. Un vino premium, orgánico, biodinámico de la viña Matetich. Este es un Syrah EQ del Valle de San Antonio. 1.000.000 de gracias. Se Oye, pasaron. Lo puedas disfrutar Qué en tu bonito. casa. Sí, muchas gracias, Carlos, por tus experiencias. Carlos nos ha contado, ¿no es cierto? Creo que lo que a mí me queda es un modo tranquilo, un modo analítico, quizás muy de ingeniero, ir paso a paso, ir quemando las etapas, ir asociándose con gente a la cual tenga confianza, ir armando negocios o propuestas en las cuales sientan que tienen ventajas comparativas que ofrecer y no andar disparándole a la bandada. Eso es al menos lo que me queda a mí esta conversación, Carlos. Qué bueno que se haya quedado. Por lo menos eso es lo que me queda aquí. Cada telespectador, auditor o lo que fuera podrá sacar sus propias conclusiones. Así que muchas gracias, Carlos. Muchísimas Muchas gracias a gracias, ustedes. José Tomás. Bueno, y esta fue una nueva edición de Millions, el arte de invertir. Hasta la próxima.